Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas o en las áreas vecinas, los invitamos muy cordialmente que usted participe en algunos de nuestros servicios los miércoles a las 7, que tenemos estudio y oración a nivel seminarios. Tenemos clases de seminario gratis. Vengan con nosotros a conocernos, vengan nosotros a aprender la palabra de Dios diligentemente y sanamente, la sana doctrina que es para la iglesia, porque estamos muy faltos de sana doctrina. Donde quiera que usted vaya o se congrega, es muy raro que los pastores prediquen la sana doctrina. Y hoy vamos a leer un estudio muy importante. Seguimos con las cartas de los Corintios, la iglesia más carnal, pero primero vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria ante mis labios, para que no sean palabras mías, para que esta palabra de vida, esta palabra de gloria, esta palabra sea para edificación de los santos, de tu sagrada iglesia, en el poderoso nombre de Cristo, de la iglesia de Dios dice, amén. Bueno, estamos en 1 Corintios, si usted no está viendo a través de las redes sociales, ya tenemos 1 Corintios capítulo 1, que ha tenido muchos viewers para la gloria de Dios, porque toda la gloria la recibe Dios, no nosotros, ¿va? Nosotros siempre les pedimos a ustedes, los televidentes, los que nos ven a través de las redes sociales, que nos apoyen con su oración. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su oración, para que esta palabra de vida, esta palabra de gloria pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra, así como los ríos corren sobre la faz de la tierra, porque la buena palabra no enferma a nadie, la buena palabra es la que transforma realmente corazones. Y vamos a ver 1 Corintios, de esta iglesia carnal, que Pablo tuvo muchos problemas por esta iglesia, que era la más carnal que habla las Sagradas Escrituras. Había otra que se llamaba la Odisea, pero la epístola no la tenemos porque Dios no la quiso incluir en las Sagradas Escrituras, porque ellos adulteraron el canon y Dios se encargó de eliminar ese canon. Se diga, Dios es perfecto. Entonces vemos que en capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, Pablo, ¿verdad?, reprende a los corintios por ser la iglesia muy carnal, muy emocional, muy sentimental. Por eso no es bueno que te guíes por tus sentimientos, tus emociones, y tampoco vas a aprender en este estudio muy importante del capítulo 3 que tú no te tienes que guiar por los líderes, sino te tienes que guiar por la palabra de Dios. El líder te tiene que enseñar, te tiene que hablar la palabra, pero no puede ser una guía para ti, porque nosotros somos guiados por Jesús solamente. Por eso la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y dice así, ¿verdad? Son 23 versículos que los vamos a entender y los vamos a analizar muy rápidamente en un programa, para que usted tenga un conocimiento pleno de este capítulo 3 de la iglesia de Corintios. Y dice, y yo, hermano, no puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como bebés en Cristo. Muchas Biblias pusieron niños, pero es bebés en Cristo. O sea, no llegan ni a niños, bebés. En inglés dice babies, en griego dice bebés, ¿verdad? No un infante, no un niño, no. Bebé, de a tiro, bebé que traes pañal, que dependes de todo, de tus papás, ¿verdad?, de tus seres queridos. Un bebé, ¿verdad? Porque un niño puede ya pararse y abrir el refrigerador y comer, ¿verdad? Pero un bebé no puede, ¿verdad? Un bebé tiene que nada más llora y lo tienen que amamantar. Y dice el apóstol Pablo, yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. Fíjense, carnales, extrae uno. Una vez le dice carnales. Vamos a ver cuántas veces les dicen carnales a esta iglesia. Carnales, ¿verdad? Sino como carnales, como bebés en Cristo, bebés. O sea, bebés. ¿Saben quién es un bebé en Cristo? Alguien que declaró a Cristo como Señor y Salvador ayer. Alguien que aceptó el Evangelio de gloria ayer. Alguien que fue sellado por el Espíritu Santo ayer. Y no tiene ni 8 o 9 meses que recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador a través de creer el Evangelio de gloria. Ese es un bebé. Pero desgraciadamente en las iglesias hay bebés de 30, 40 años en las iglesias, si usted no lo sabe. Porque no es un crecimiento físico,
Porque un crecimiento físico, como quiera el bebé crece y le sale bigote al rato. Pero en lo espiritual no. En lo espiritual, si tú no pones la palabra correcta, no creces. Tú puedes tener 10, 15, 20, 30 años en una iglesia y como bebé. ¿Cómo sabes que eres bebé? Porque tienes contiendas, distensiones, te guías por tus emociones y tienes, tu líder es tu ídolo. Mi pastor, no hables mal de mi pastor, no hables mal de mi siervo de Dios. Entonces tú eres un bebé. Tú eres un bebé. 2. Os di de beber leche. O sea, ya al bebé ya le dieron leche. Y dice, y no carne. Porque aún no podías digerir la carne, la carne y todavía no la puedes digerir. ¿Sabe cuánto tiempo tenía el apóstol Pablo? Más de 2 años que había ido a Corintios. Más de 2 años, todavía estaban en pañales espirituales. Más de 2 años todavía se chupaban el dedo. Más de 2 años todavía nada más pura lechita. Dice, os di de beber leche y no carne, porque aún no podáis, ni aún podáis ahora. 3, porque aún ahora, el día de hoy, después de 2 años y pico, que les escribo esta carta, todavía son bebés, porque aún sois carnales. Trae 2 veces carnales. ¿Se fija? En 3 versículos ya va cuántas veces carnales, 2 veces. ¿No? Dice, porque aún sois carnales, porque mientras que hay en vosotros envidias, si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, si tú tienes mucho tiempo en la iglesia, y tú te has congregado mucho tiempo, y tú crees que eres cristiano, y tú tienes envidia, todavía estás en pañales espirituales. No lo digo yo, lo dice Dios en la Biblia a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pablo. Envidias. Hay veces que en algunas Biblias dice distinciones. Contiendas y disensiones. Contiendas. Disensiones. ¿Saben qué son contiendas? Envidias también en algunas Biblias dice celos. ¿Ah? Pero es envidias. Una gente que te tiene envidia te tiene celos. Contiendas. No, que a mí no me gusta esto, que a mí no me gusta el otro, que yo sirvo cuando yo quiera, que yo tengo mi libre albedrío. En pañales espirituales. Que a mí no me gusta fulano de tal, que fulano de tal me guiñó el ojo, y que fulano de tal no me saludó. Contiendas, estás en pañales espirituales. Si tú vas a una iglesia y huele como a pañal sucio, tú sabes que hay muchos bebés. Disensiones. ¿Sí saben qué es disensiones? Disensiones es que no tienen una mente para Dios, o sea, que creen en Dios, pero creen lo de ellos. Creen al mundo y creen lo de Dios. No tienen una unidad en su mente, una unidad en un mismo sentir, como dice la Biblia, en su mente. Creen unas cosas y otras cosas no las creen. Yo creo en esto, pero no creo en lo otro. O quieren creer lo que les han enseñado en otras iglesias falsas. Hay personas que dicen, no, pues yo creo en diezmos porque a mí me enseñaron los diezmos. Entonces esas son disensiones, todavía están en pañales espirituales. Yo creo en pastoras porque vino de una iglesia donde había una pastora, entonces esas son disensiones. Porque tú tienes que alinear tu mente con esto, lo que es para la iglesia. No lo que dice el líder espiritual, no lo que dice el pastor, el ministro, el presbítero, como tú lo quieras llamar, es lo que dice Dios. Es lo que dice Dios para su iglesia, ¿verdad? Entonces tienes esas 3, ¿verdad?
tienes envidias, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Strike 3. En menos del versículo 1 al 4, ¿cuántas veces ya le digo carnales? 3 veces. Carnales, 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 carnales. Allá, en esa iglesia de Corintios no llegabas, hola hermano, ¿cómo estás? Dice, ¿qué onda carnal? Nosotros eran carnales. ¿Se fijan? Dice, porque aún sois carnales, ¿verdad? 4, porque diciendo el 1, yo de cierto soy de Pablo, aquí pusimos Pablo en la pizarra, otro yo de Apolos, ¿ah? Y otro, no sois carnales, porque diciendo uno yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, no soy carnales. O sea, cuando tú tienes, llaman 4 veces, ¿verdad? 4 veces, del versículo 1 al 4, los llaman 4 veces carnales, 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 carnales. Una persona que tiene envidias, contiendas, disensiones y que tiene los ojos en un líder, está en pañales espirituales. Que no hables así de mi pastor, que no hables así del siervo de Dios, que yo sigo a mi pastor, que es mi padre espiritual. Esa es una nueva corriente, una aberración ante los ojos de Dios, una doctrina falsa que no tiene ni 17 años en las iglesias evangélicas cristianas, que se llama falsa paternidad. Es un bebé espiritual. Mi madre, mi padre espiritual, imagínense, válgame Dios, el que me dio el espíritu fue Dios, no un humano. Entonces, esas personas decían uno, yo soy de Pablo, más adelante vamos a ver que también decían, yo soy de Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Apolos. ¿Se acuerdan que Priscila y Aquila ya enseñaron a Apolos la palabra de Dios correcta en Hechos? Porque Apolos ni siquiera tenía el evangelio correcto. Pero uno decía, no, pues yo le creo al maestro Apolos, yo le creo al maestro Pablo, yo le creo a Pedro. Entonces, una persona que está así tiene su mente dividida. ¿Por qué no dicen, yo le creo a Cristo, lo que dice para su iglesia? Así muchas personas me han criticado y dicen, yo no tomo las enseñanzas del pastor Carlos, no tomen mis enseñanzas, tomen las enseñanzas de Dios. Aquí están. Yo hablo lo que dice Dios. Ya si tú no quieres escuchar lo que dice Dios, ese es tu problema. Vas a tener graves consecuencias. Y dice, ¿no sois carnales? 5. ¿Quién es Pablo? O sea, ¿quién soy yo? Dice Pablo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Dice, sino ministros por los cuales habéis creído. Ministros, pongan mucha atención, ministros. ¿Qué es ministro? Que es un trabajador para Dios. No que él trabaja solo, que trabaja para Dios, es un trabajador. Ministrar quiere decir trabajar. Cuando yo, por ejemplo, digo un servidor, o por ejemplo yo digo, el pastor está ministrando, no es porque está orando y levantando la mano, no, porque está predicando la palabra de Dios, porque ese es su trabajo. Si un músico está ministrando, es porque está tocando un instrumento. No es algo místico la palabra ministrar. Ministros, son ministros los cuales creyeron a través de ellos, entonces ellos son que un instrumento del rey, ¿verdad? Un instrumento de Cristo Jesús, un instrumento de Dios para que llevar el evangelio a otros, son instrumentos. Dice, ¿quién es pues Pablo, quién es Apolo, sino ministros por los cuales habéis creído, y cada uno conforme a lo que el Señor le dio? Cada uno conforme a lo que el Señor le dio. Porque más adelante vamos a ver que estos tres, solamente Pablo tenía la teología última y correcta. Ni Apolo ni Cefas la tenía. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios.
Dice 6, yo planté, o sea, Pablo, Apolo regó, mas Dios ha dado el incremento, dice en griego, incremento, no es crecimiento como pusieron en algunas Biblias en español, porque crecimiento tú puedes crecer leyendo la palabra de Dios, es incremento. Dios es el único que te da el querer como el hacer, el único que te incrementa. Dios da el incremento. ¿Se fijan? Dios da el incremento. Y dice así la palabra de Dios. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ni el que da el seguimiento, ni el que da discipulado. No es nada, no es nada. Si tienes oídos, oiga, no es nada. No es nada. Yo soy un siervo vil e inútil, eso es lo que dice la Biblia de mí. Así que el que planta ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el incremento. Es el único que da el incremento. Dice en Filipenses 2:14 que Él es el que da el querer como el hacer. Es el único que da el querer como el hacer. ¿Ah? Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, según su buena voluntad. 2:13. Dios es el que obra, el que incrementa. Dios es el que obra, el que incrementa. 8. Empero el que planta y el que riega son una misma cosa. Nada que mis chicharrones truena. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Somos iguales ranas. Iguales. Así tienen que decir en México. Iguanas ranas. Todos somos iguales. El que planta, el que riega. No, pero ¿qué pasa con un bebé espiritual? No, es que él es mi pastor. No, es que él es mi profeta. No, es que él es mi apóstol. Pañal espiritual. Pero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propia recompensa, o algunas veces dice galardón, conforme a su propia labor. Porque este capítulo, quiero que tú sepas, si lo estás viendo a través de las redes sociales, 1 Corintios capítulo 3, le pusieron obreros cristianos, pero se refiere a la mano de obra de las personas que trabajamos para Dios como instrumentos de honra del Rey. 9. Porque nosotros, colaboradores, somos vosotros de labranza de Dios, sois edificio de Dios, sois. Entonces somos dos cosas, fíjese muy bien. Somos labranza y edificio. ¿Verdad? ¿Qué es labranza? Que nosotros somos trabajadores de Él, somos su mano de obra, dice en griego. Y edificio, nosotros somos un vaso, un instrumento, el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora. ¿Se fijan? Pero, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día mucha gente quiere nada más ser el templo del Espíritu Santo y no ser manos de Dios. ¿Se fijan? No quiere ser labranza de Él, no quiere ser colaborador de Él, no quiere ser como dice en inglés, un labor de Él. Edificio de Dios sois. 10. Conforme a la gracia de Dios. O sea, tú vas a ser un edificio y vas a ser un instrumento de Dios conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Vas a ser un edificio o un templo del Espíritu Santo y vas a ser unas manos de Dios o un instrumento de Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme a la gracia de Dios. Por eso, en una iglesia,
Él llama a algunos que son pastores y maestros y otros diáconos y los otros son evangelistas y así. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo hace por su gracia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo está hablando, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio, dice en inglés, master builder quiere decir un maestro, un super maestro de obra, un arquitecto, quiere decir en griego, un arquitecto de la obra, que puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? ¿Quién lo puso? Pablo. ¿Por qué Pablo puso el fundamento? Porque Jesús se lo dio. No porque, por eso tenemos apóstoles, porque nos dan fundamento. Vamos a leer en este capítulo que nadie puede poner otro fundamento. Nadie, absolutamente nadie puede poner otro fundamento, porque ya lo puso él. ¿Cuántos fundamentos tiene un edificio? ¿3, 4 o 1? 1. ¿Se fija? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto, sabio maestro, master builder, puse el fundamento, más otro, o sea, Apolo y Pedro, ejemplo, edifica arriba de ese fundamento. Edifica arriba de ese fundamento. Edifica. ¿Qué se edifica? Que les está enseñando lo que es el fundamento. Que los que edifican arriba del fundamento, tú les tienes que enseñar cuál es el fundamento. ¿Verdad? No puede cambiar el fundamento. Dice, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, como yo sabio maestro de obra, puse el fundamento, más otro edifica sobre él. Empero, cada uno vea cómo edifica sobre él. O sea, Apolo y Pedro y otros ministros y yo y todo el mundo tenemos que ver con lujo de detalle que no cambiemos el fundamento, que nos peguemos al fundamento. ¿Por qué el fundamento es muy importante? Porque Dios lo dijo. No es el fundamento de Pablo, es el fundamento que Jesucristo dejó para su iglesia. No podemos cambiarlo, ¿verdad? Es muy importante que tú aprendas eso. Dice sobre él, en algunas Biblias dice que mire sobre ellos, ¿no? Dice el 11, y quiero que te lo aprendas y que lo apuntes en tu corazón, lo apuntes en tu Biblia, lo subrayes, porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Entonces, ¿por qué apóstoles? Son falsos. Porque Dios usó a los apóstoles para poner el fundamento. Para los judíos, a Pedro y a Pablo, para los gentiles. ¿Se fijan? Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto. Ok, vamos a poner un fundamento A, vamos a poner aquí la iglesia, una iglesita, rápidamente vamos a dibujar una iglesia, le hacemos su pináculo, su crucecita, su eso. Nadie puede poner otro fundamento porque el fundamento, ¿quién es? Cristo. Si tú tienes otro fundamento, que el apóstol vino con una revelación, que el profeta vino con otra revelación, tú no eres iglesia de Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, ¿verdad? Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edificare sobre ese fundamento, sobre las doctrinas, sobre los misterios, sobre los mandamientos de la iglesia, sobre cómo se debe llevar una iglesia, si alguno edificare sobre ese otro fundamento, dice oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y holocastra, hojarasca. Vamos a ver qué es hojarasca, porque muchas veces no sabemos qué es esa palabra. Hojarasca es, por ejemplo, si yo tengo un ramo de trigo, ¿verdad? Agarro un puño de trigo, un manojo se le llama en español, y yo lo sangoloteo el trigo así,
y se cae todo el trigo y me quedan las puras ramas, eso es holocastra. ¿Cómo? Holocastra, ¿verdad? Esa palabra es rara en español. Hojarasca. Esa palabra no se usa mucho en español, pero es lo que sobra. Estróbol es lo que sobra del grano cuando tú lo sacudes, ¿verdad? Como cuando tú, el aventador, ¿verdad? Tú avientas el trigo para arriba y un abanico lo vuela y vuela todo el trigo para un lado, caen las puras ramas. Eso es la hojarasca. Dice, la obra de cada uno será echada manifiesta. O sea, echada manifiesta quiere decir que Dios va a probar todas esas obras, si fueron de Él o no fueron de Él, ¿verdad? Porque muchos ministros se guiaron por emociones, muchos ministros se fueron por, ¿verdad? Que vamos a danzar y todo eso, ¿no? Entonces, todas esas obras van a ser manifestadas, porque el día la declarará, por el fuego será revelada. Todas las obras las van a pasar por fuego. Entonces, Pablo está mencionando oro, plata, piedras preciosas. Entonces, tú pasas por fuego el oro, la plata y la piedra preciosa, no les pasa nada. Pero ¿qué pasa si metes madera o heno o hojarasca? Se quema. Entonces, un día cuando los ministros les sean probados en el cielo, va a haber mucho humo. Va a haber mucho humo porque van a ser quemadas muchas obras, ¿verdad? No quiere decir que van a perder su salvación, lo vamos a ver más adelante. Dice 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa o galardón. Aquí está el detalle, como dice, va en las películas de Cantinflas. Pongan mucha atención. Si alguno sobreedificare sobre el fundamento, sobreedificare, quiere decir que lo hizo bien, permanecerá. Pero si alguno no lo hizo bien, no permanecerá. ¿Ah? Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa o galardón. Mas la obra de alguno fuese quemada, sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Empero será salvo, más así como por el fuego, ¿verdad? O sea, el ministro será salvo, pero esa obra será quemada y no va a tener ningún galardón, ningún premio a eso, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? Entonces vemos que el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, el edificio de Dios, aquí que pusimos, el edificio de Dios, nosotros somos edificio de Dios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. No me gusta mucho esa palabra en español que dice mora en vosotros. Mora es que vive adentro de ti, ¿no? Pero en inglés es dwelling. Dwelling es que dice vive contigo. Habitar, o sea que habita contigo, que es como tu roommate que está contigo siempre, o sea que está dentro contigo, es una palabra mejor, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, si yo te pregunto, si tú vives en una casa y tienes un roommate o una persona que vive contigo, él te conoce y tú la conoces a él, ¿no? Igual, si tú tienes el Espíritu Santo tiene que conocer a ti y tú tienes que conocerlo a él, porque no puede habitar sin que tú te des cuenta. Uno trabaja de día y el otro de noche, no es imposible, ¿verdad? Y dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios habita en vosotros, o sea, vive contigo, es tu compañero de vivienda dentro de ese edificio que hay. Pero ponga mucha atención, el 17 es muy importante que usted lo aprenda, los que nos están viendo a través de las redes sociales también tú lo aprendas. Dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá a tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La palabra en el original, en griego, no dice violar, dice si alguno, difao quiere decir si alguno hiciera algo contra el cuerpo, cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Comer mal, tomar alcohol, fumar,
no descansar bien. ¿Se fija? Entonces, si tú estás violando el templo de Dios, entonces, ¿sabes lo que hace Dios? Bueno, Dios te reprende. Número uno, te habla a través de su palabra. Como hijo, te habla a través de la palabra. Dice, el que Dios ama, disciplina y bla, bla, bla. Número dos, te disciplina físicamente. Te da un chicotazo o te pasa algo y dices, ay Dios, ¿por qué? Y entonces, pues bueno, pues Dios está violando el templo del Espíritu Santo. Y número tres, si no entiendes, te lleva para el cielo, porque no te necesita aquí un instrumento que no sirve para nada. Te lleva, te quita aquí de la faz de la tierra, porque le sirve más allá arriba que aquí, porque allá sí te vas a someter, porque Él te va a dar una mente nueva. Entonces, es muy importante que tú no violes o no hagas nada en contra de tu cuerpo, porque nuestro cuerpo ya no nos pertenece, ha sido comprado a precio, a gran precio, nos dice en Hechos, nos dice que ha sido comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Bueno, seguimos adelante. 18, ya vamos de gane. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Y de esos hay muchos que se engañan a sí mismos. ¿Va? Creen que son cristianos, creen que adoran al mismo Dios, creen que están haciendo las cosas bien en la iglesia. No, por eso tenemos un manual que se llama Biblia. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio en este mundo, hágase necio, ¿verdad? Pusieron en algunas Biblias para ser sabio, pero realmente en griego dice foolish. Foolish quiere decir hágase el tontito, hágase el que no sabe, hágase el que no entiende, porque foolish puede haber tres significados en inglés. Foolish quiere decir también engañado, foolish quiere decir que está loco, y foolish quiere decir que hace las cosas sin pensar. Tres cosas. Foolish, porque escrito está, ¿ya? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es para con Dios, porque escrito está, el que prende a los sabios en astucia de ellos. 20, ya vamos a terminar. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ponga mucha atención. Otra vez el Señor dice que los pensamientos de los sabios son vanos. Que yo tengo el premio Nobel de literatura, que yo tengo el premio Nobel de la ciencia. Para Dios yo soy vano. O sea, hueco. Porque no tengo la sabiduría de Él. Soy hueco. No me sirve nada mi sabiduría. Que yo tengo experiencia en esto. Hueco. Por eso mucha gente se confunde a través de las iglesias, que en las iglesias tienen sesión de testimonios y los hermanitos van a dar su testimonio y todos, wow, me gustó el testimonio. Son vanos, son huecos, porque no es palabra de Dios. La fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Son vanos, son huecos. 21. Así que ninguno se gloree en los hombres. Ninguno se gloree en los hombres. Ninguno se gloree en los hombres. ¿Cuántas personas ustedes conocen que mi líder, mi pastor, mi profeta, mi apóstol? ¿Por qué? Porque son carnales. Porque vuestras son todas las cosas. Tú no te tienes que gloriar en ningún hombre, en ningún líder, porque todo es nuestro. ¿Por qué todo es nuestro? Porque nosotros ya estamos unidos eternamente con Cristo. Y Cristo creó todas las cosas. Entonces todo me pertenece a mí también. ¿Sabía eso? Quizás no lo tenga en mi posesión, en mis manos, pero todo me pertenece a mí. Dice, porque vuestras son todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Y dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea en el mundo que sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pongan mucha atención en la pizarra. Aquí en este capítulo habla de tres personajes.
Pablo, Apolos y Cefas. Si leemos en la Biblia y estudiamos, Apolos, cuando Priscila lo encontraron en Hechos capítulo, en Hechos, él predicaba Juan el Bautista. Arrepentirse porque el rey viene, y ellos lo corrigieron teológicamente y le enseñaron el verdadero evangelio. Pedro enseñaba lo que Jesús predicó: aceptar el nombre del Mesías, el nombre de Jesús, y bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Entonces ninguno de estos dos tenía la teología correcta. Entonces por eso Pablo le dice: yo solo tengo el fundamento para enseñarles. ¿Se fijan? Y hoy en día hay personas que siguen predicando el arrepentimiento, como Apolo. Bueno, Apolo cambió, gracias a Dios. Pedro también cambió, ¿verdad? Porque si vemos segunda de Pedro, al final de su epístola, él acepta lo que Pablo predicó. Y si vemos Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, ellos dan la aprobación del nuevo evangelio. Pero muchos siguen predicando lo de Pedro. Declara con tus labios que Jesús es el Señor y serás salvo. Y bautízate. Ese es el evangelio viejo. El nuevo evangelio es 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es el único evangelio que te salva, es el único evangelio que te une a Cristo, y es el único evangelio que cuando tú lo recibas vas a estar unido eternamente con Cristo Jesús, y todo te va a pertenecer a ti, lo presente, lo porvenir, lo de este mundo, todo, porque nosotros somos de Cristo y Cristo es Dios. ¿Se fijan cómo dice la palabra de Dios? Es un capítulo muy importante que tú aprendas qué tan importante es la mano de obra. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas un albañil, un trabajador, un plomero, una persona que te limpie tu casa, tú necesitas una mano de obra ¿qué? Buena. ¿Se fijan? ¿Qué pasa si en la iglesia hay una mano de obra mala? ¿Les va a enseñar qué? Mal a la congregación. Van a apostatar, van a salirse de los caminos de Dios, lo que ha pasado muchas veces, ¿verdad? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Se diga qué tan importante es la mano de obra para el Señor, ser un instrumento de honra del Rey, ser un instrumento aprobado por Dios, como dice 2 de Timoteo 2:15, estudia con diligencia para que te presentes como obrero aprobado por Dios, no por los hombres, que no tienen nada que avergonzarse, que dividen bien la palabra de verdad. Es un capítulo muy importante de esta iglesia tan carnal, pero como lo vamos estudiando, te recomiendo que veas el capítulo 1 y el capítulo 2 para que entiendas esta epístola correctamente, para que tú sepas discernir bien la palabra de verdad, porque todas estas cartas son doctrinales para la iglesia del Señor, para edificación de los santos de la iglesia, para no cometer los errores que la iglesia de Corintios hubo, para no poner los ojos en los líderes, para no tener falsos o diluidos evangelios, sino tener el evangelio y la instrucción correcta del Señor. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a darle gracias a Dios, ya predicamos el evangelio. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Yo te pido, Señor, que todas las personas que escuchen esta enseñanza, que se edifiquen en tu nombre, que seamos instrumentos de honra del Rey, Padre, que seamos luz en medio de las tinieblas, que no tengamos mano de obra barata, especialmente las cosas espirituales, en las cosas tuyas, sino hacerlas con devoción, con amor, con empeño, con todo nuestro ser, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de los señores, y todo te pertenece a ti, incluso a nosotros, nuestras propias vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice, que Dios los bendiga.